señores, Yes. le damos la bienvenida ¿A quién? Al único. Luis Alfonso Borrego, we love you, yes. El hombre más chismoso. No, el periodista. El periodista. con I love decencia, you. señores. Y es que está pasando algo. Estamos hablando de amor, sexo y de lo que fue hace años. Gabriel Soto, ¿qué pasó? Después que estuvo con alguien, ahora sale y dice, no la quiero ver ni en pintura. Pues, ¿cómo te parece que...? Quiere borrar su pasado. Bueno, de hecho lo hizo. Lo que pasa es que aquí la que revivió el pasado fue ella, Marta Julia, que durante mucho tiempo y hace algún tiempo fue la famosa pareja, la famosa novia que tuvo Claro. Gabriel Soto. Pues resulta que hace pocos días, Marta Julia salió diciendo que le tenía mucho agradecimiento a la relación que había tenido con Gabriel Soto y sobre todo porque la pechonalidad que lucía con orgullo se la había pagado él. Obviamente todo... Pero tiene que estar agradecida. Espérate. Ah. Él le pagó por esos implantes. Eso es lo que dice ella. Ahora, ¿Qué dice él? Lo están cuestionando los medios de comunicación con referencia a esto. Entiendo. Y entonces él ha sido muy caballeroso y él dice que eso ocurrió hace mucho tiempo y que él no quiere recordar ese momento de su vida. Yo recuerdo un momento muy particular donde yo compartí con Gabriel Soto y con su manager. Estábamos en un camerino y de hecho la primera revista que adornaba ese camerino era una portada que salía él con Marta Julia. Y lo Ajá. primero que dijo el manager fue, quítenme eso de ahí, no quiero que se le remuevan los sentimientos. Ahora, Al parecer fue una entonces, relación muy traumática. Sentimiento Y quiere decir que él continuaba enamorado de ella. no creo que sea, sino No, que era- sufrió mucho por ello. Sufrió mucho. Entonces, yo pienso que cuando él ha sido caballeroso al decir, no recuerdo nada de esa relación, fue por salirse de la tangente y no hablar mal de alguien que sin duda alguna lo hizo Ahora, sufrir. algo rapidito. Marta Julia está jugando el juego de publicidad Yo creo que que está sí. buscando. Yo creo que sí. La señora, a lo mejor es que le dolió en el bolsillo, porque para pagar por unas Ahora, cosas nuevas. cuesta. La última pregunta sobre esto, pero tengo que hacerla. Los implantes, ustedes saben si los implantes se pueden declarar en el income tax. Se pueden deducir. No sé, yo lo que me pregunto Sí, es que claro. si en una Planilla de separación de bienes uno contribuciones. puede pedirlos de nuevo. Bueno, de nuevo Sí no. son, sí son. Mira, dicen que sí son. Qué bueno está eso. Mira. Pero fíjate que también hay otro que está dando también mucho de qué hablar y es Jorge Aravena, también que criticó a Fernando Carrillo. ¿O fue viceversa? No, ¿O más ¿Cuál es que- el bochinche? A que ver, hay el aquí? bochinche ahí es el siguiente, o la noticia del espectáculo. Perdóname, ahí es la que no te siguiente. Pero quiero ofender. bochinchero. No te quiero ofender. No te No. confundas. Bueno, es que resulta que Jorge Aravena, ustedes saben, es un actor que nació en Perú, él hizo su carrera en Venezuela Ajá. y la ha desarrollado aquí en los Estados Unidos y ahora con gran éxito en México. Ustedes saben que en México está pasando algo muy particular. Hay muchos actores extranjeros como William Levy, como Fernando Correcto, Carrilla, correcto. como la misma Alicia La Alicia Machado, Machado. que les está yendo bien allá, pero no han tenido comportamientos muy aceptados por la prensa, por sus compañeros. Exacto, Entonces hay un exacto. ánimo contra los extranjeros. Jorge Aravena está defendiendo su posición como actor extranjero en México, sin estar obviamente defendiendo a los que se han comportado mal. Claro. Él lo que está diciendo es algo muy sencillo, como que cada actor es un ser independiente que tiene un comportamiento y maneja su carrera como quiere. Yo llevo trabajando fuera de mi país muchísimos años y no he tenido jamás un conflicto con nadie. Claro. Entonces hay que darle una gran estrella a Jorge Aravena porque está hablando la verdad. Por uno no se puede juzgar. No, a claro, todos. claro. Y Exacto. podemos entrar en que si es colombiano, que si es mexicano, que si es cubano. Esto se trata de la esencia del ser humano, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y Sí. otra que está tras las rejas. Wow. Lindsay Lohan, lo último. La amamos. Bueno, Porque en este hablamos de momento- ella todos los días. Pues yo sé, lo que pasa es que ustedes saben, no es muy fácil la situación que ella debe estar viviendo en este momento, pero obviamente está cumpliendo una condena que se merecía, porque ese es el hecho. O sea, si se ha portado mal, tiene que cumplir su condena. Es cierto. Pues ahora... ¿Suficiente condena para ti? No. Pero bueno, suficiente. la situación es muy sencilla. Tan mal está cumpliendo la condena que hasta sus mismas compañeras de reclusorio han pedido que se la lleven. La han llevado aparte, la han recluido en un lugar aparte, porque resulta que ha tenido ataques de histeria todas las noches. Llora Todas las noches mucho. gritan, todas las noches patea, todas las noches hace grandes escándalos y eso ya ha molestado a sus compañeras reclusas. Entonces han pedido ellas que por favor la lleven a otro lugar. No sé, la familia de Alan Villa. A lo mejor. Hay que darle una Prozac de 800 miligramos Sí, todas las totalmente, noches para que duerma totalmente. tranquilita. Y bueno, Ana Bárbara. ¿Qué está pasando? Bueno. Que la semana pasada nosotros dimos una opinión, tanto tú como este servidor, y ahora como que todo ha cambiado.
Mira, yo quisiera pensar que Ana Bárbara no ha tenido que ver, sin duda alguna, con la conducta, pues manejando esta camioneta, pero lamentablemente las pruebas que siguen apareciendo a diario la incriminan un poco más. Ahora lo nuevo que logramos pues conocer es que el procurador de justicia de Quintana Roo, supuestamente la persona máxima de la justicia que tiene que ver con esto, ahora supuestamente están diciendo dentro del gremio periodístico de Cancún que él es compadre de Ana Bárbara, que el hijo menor de él es pues la madrina de Ana Bárbara. Entonces, obviamente eso mete un poquito más del tráfico de influencia y de pronto casos de corrupción. Así es. Obviamente, ahora al inicio del programa tú estabas diciendo una cosa que me llamó la atención sobre la acompañante de Ana Bárbara. Siempre habíamos manejado y se había manejado la teoría que era un chofer, un conductor. Ella se refería a su amigo y últimamente me he enterado que este amigo es una persona con la que supuestamente ella está saliendo. Lo dijimos aquí. Y que esta persona tiene millones en la cuenta. Ahora, es una persona que puede ser un pretendiente que tiene. Ahora, te agradecemos, te queremos, te respeto mucho. Pero hay que dar estrellas y estrelladas. Pero no, por ante las estrellas y los estrellados quiero hacerte una pregunta. En el escándalo, en el circo de las celebridades, Carmen Salinas, ¿qué es lo próximo? Dame una profecía, lo próximo que va a ser. Carmen Salinas, mira, ella le puede aceptar porque ella está por encima del bien y del mal. Ella habla de lo divino y lo humano, se le ve bonito. Bueno, es la abuelita que todos quisieran tener. Gracias. Un gran periodista, un gran amigo, colega, Luis Alfonso. Mándame saludos a Ana María Guamán, ¿ok? Ah, bueno. De mi parte. Señores, Frank, tenemos que ir. Señores, al regresar se arma la guerra cuando Belinda